Buenos días, hermanos, aquí reunidos en esta mañana en un nuevo día que el Señor nos ha dado. Gracias a todos ustedes que se vienen incorporando. Hoy estamos en un nuevo devocional con Cristo, así que le vamos a pedir que usted pueda compartir el video en su página. Y le damos las gracias al Señor primeramente por la oportunidad que nos da, y también las gracias a nuestra pastora por la confianza que nos da de traer la enseñanza el día de hoy. Vamos a esperar un poquito para que los hermanos se puedan conectar y vamos a compartir también en esta mañana en la página, porque a veces es un poquito difícil, como ya lo hemos visto. Así que le damos las gracias al Señor por todos ustedes, por la fiel sintonía que ustedes nos han prestado, sabiendo que el Señor es primeramente el que se glorifica. Deme chance para yo poder compartir. Hoy día estamos, ¿cómo se llama? No en el lugar como de costumbre, pero lo más importante que vamos a aprender lo que el Señor trae el día de hoy a través de esta enseñanza. Amén. Le damos las gracias al Señor y gracias por su fiel sintonía, hermanos. Así que deme chance para yo poder compartir aquí y darle la bienvenida también a nuestros hermanos que se vienen incorporando en esta mañana. Amén. Así que vamos a darle un poquito de tiempo a los hermanos. Vamos a darle tiempo aquí. Amén. Gracias a todos ustedes. Dios le bendiga, hermanita Melissa Medina desde Nicaragua. Díganos cómo está Nicaragua. Sabemos y hemos visto y hemos estado orando por todos ustedes, que el Señor los guarde. Así que vamos a darle chance. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy me toca a mí el privilegio de traer la enseñanza, de traer esta parte de la enseñanza. Estamos hablando toda esta semana sobre los principios del reino, y sabemos que se va a extender más allá porque es un tema que es un poquito largo, pero muy edificante. Así que esperamos que usted tenga papel y lápiz y pueda tomar apuntes, porque todo lo que nosotros podamos aprender de la palabra del Señor nos ayuda a la edificación, a nuestra edificación personal. Amén. Para que nosotros crezcamos y no nos quedemos como bebés espiritual en lo que nos habla Hebreos 6 en adelante. Así que vamos a compartir un poquito aquí con los hermanos. Reciban los saludos también de nuestra pastora, de nuestro pastor y de toda la iglesia de la Hora de Miami. Así que vamos a comenzar. El día de ayer, antes de comenzar, vamos a orar. Déjenme orar. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bondad, Padre. Ponemos este devocional en tus manos y abrimos nuestro corazón, Señor, para que la palabra empiece a ser, Señor, ese crecimiento en nosotros, para ser esos árboles firmemente plantados junto a corrientes de agua viva. Sabemos que tu palabra, Señor, es esa lumbrera que va iluminando nuestro camino. Por eso te damos gracias que podemos tener esa posibilidad, Padre, de aprender cada día más de tu palabra. Bendice la vida de nuestra pastora, bendice la vida de nuestros hermanos que se vienen uniendo en esta mañana. Los bendecimos y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Recibe en esta mañana toda la gloria y toda la honra, Señor. Dame la gracia que me hace falta, Padre, para explicar estos principios, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Qué bueno, hermana, que no fueron afectados. Seguimos orando por los hermanos que sí, así que le damos la bienvenida. Déjenme ver los hermanos que están aquí. Puedo ver algunos, pero otros no los puedo ver. Sé que está la hermana Anita ahí con nosotros. Así que le damos la bienvenida y gracias, porque sabemos que es el Señor que al final se glorifica sobre todas las cosas. Déjenme poner aquí, cambiar un poco la adoración para poner música instrumental. Estamos aquí, denme una chancecita nada más, hermano. Tenga un poquito de paciencia. Ok. Ahora sí. El día de ayer la pastora estaba... Bendición, hermana Anita.
la pastora estaba hablando sobre la fe, uno de los principios que nosotros tenemos que aprender a manejar. Y hablaba sobre Hebreos 11. Así que si usted va conmigo a Hebreos 11 para que hagamos un pequeño repasito de lo que ella hizo el día de ayer. Porque a veces nosotros nos sentimos muy perdidos, ¿no? Cuando venimos al cristianismo y no sabemos nada. Bueno, por lo menos lo digo yo de mi parte, porque de verdad que yo estaba, como dicen, cero a la izquierda. Así que vamos a leer lo que dice su palabra. Dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció, déjeme un poquito más adelante, que ella empezó a hablar. Dice aquí: por la fe Abraham, al ser llamado obediente, obedeció. Al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Estoy en Hebreos 11:8. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, el número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ella habló ayer sobre la fe, cómo la fe se materializa. Muchas veces de nosotros, y habla también en su palabra: si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Y muchas veces nosotros estamos carentes de obras porque nuestra fe es escueta, es delgadita, o nos hace falta la fe. Por eso ella habló también cuando vino este padre que traía a su hijo que estaba terriblemente endemoniado, y el Señor Jesús le preguntó: ¿crees? ¿Tú crees? Y él le dijo: sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y él vino a reconocer que había una parte de él que le faltaba el creer, que estaba necesitado en creer. Por eso es importante cómo nosotros somos tan honestos delante de la presencia de Dios. A veces pensamos que sí tengo la fe, pero no tengo la fe suficiente porque no estoy en este momento materializando las cosas que yo necesito. Y ahí es importante. Hay a veces como, no sé si a usted le ha pasado, a veces tenemos como, si yo digo que me hace falta la fe, van a pensar o me van a tildar de que no soy un buen cristiano. Pero no todos nacemos con esa medida de fe. Yo admiro a gente que tiene una fe. Yo digo: wow, Señor, que mira, a veces ni toca, ya se le abre. Bueno, a mí no me ha tocado así, a mí me ha tocado trabajo. Entonces, no tenemos que sentirnos mal. Al contrario, cuando uno reconoce que es débil en esta situación, es la oportunidad para Dios obrar en nosotros. Ahora, ¿hay formas de que nuestra fe crezca? Claro que sí. Por eso es importante cuando uno lee la palabra, porque la palabra te va a iluminar ese camino. Ahora, yo siempre pienso, si no tienes el tiempo de leer la palabra, aunque lo debemos de hacer, no me malinterprete, no estoy diciendo que usted no lo haga, pero si usted no tiene tiempo, ahorita que estamos en un mundo que está tan avanzado, hay muchas posibilidades. Usted puede estar trabajando y escuchando la palabra de Dios. Obviamente no loud o no fuerte, porque lo pueden botar del trabajo, porque ha sucedido, pero porque no interrumpa ese tiempo de su trabajo con lo que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos hacer que Dios, nosotros podemos hacer que nuestra fe crezca, claro que sí. Una es escuchar su palabra, otra es leer su palabra. Cuando nosotros escuchamos la prédica, la fe va creciendo en nosotros. Y aquí ella hablaba de 6 puntos. La fe trae como señales, ¿no?
Porque la fe también nos ayuda a mantener la presencia de Dios. A veces nosotros decimos, ay, no siento la presencia de Dios. Creo, y esto viene de mí, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos la presencia de Dios, yo tengo que trabajar arduamente para no perder la presencia de Dios. Porque a mí una cosa que Dios me habló hace mucho tiempo, y me acuerdo que estábamos en una iglesia americana y nuestro inglés, bueno, no, mi inglés tampoco es 100%, ni 80, ni 50 el día de hoy, pero en ese tiempo era muchísimo menos todavía. Y la alabanza era en inglés. Entonces, a veces unos hermanos decían, no es lo mismo, porque no me llega, y como que no me llega en el espíritu. Entonces, a mí el Espíritu en ese momento me habló, porque el Espíritu Santo no tiene un lenguaje, tiene un lenguaje predeterminado, que es el lenguaje del Espíritu, pero lo que quiero que entienda es que no solamente se va a manifestar si usted habla inglés, si usted habla chino, si habla español. La presencia de Dios está en usted cuando usted recibió a Cristo. Entonces, la presencia nos va a acompañar. Dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y yo creí eso. Yo creí automáticamente eso. Entonces, si yo tomé eso, yo decía, bueno, si la presencia dice que va a estar todos los días conmigo, no importa que yo esté en la China, que no entienda nada de chino, la presencia de Dios va a estar conmigo, porque eso me lo avala su palabra, me lo dice su palabra, y yo lo creí como cuando usted le dice a un niño pequeño, vamos a ir al parque a jugar, y el niño está creyendo lo que usted le dijo. Y cuando usted se lo cumple, ese niño está feliz. Entonces, cuando yo creí que la presencia de Dios estaba conmigo donde yo estuviera, no importa, la presencia de Dios va a estar conmigo, yo lo creí y me apropié de esa palabra. Por eso dice que el mantenernos en la presencia de Dios, Él nos habla en la fe, en Hebreos, acuérdese, dice, la fe te aprueba. Ese es un punto que habló ayer la pastora. La fe materializa. Acuérdense que habló ella un punto sobre la preparación, como cuando estamos preparándonos para el festejo de Día de Acción de Gracias, que se celebra en este país. Hay una preparación, porque si usted corre al último minuto, quizás lo que usted necesita no lo va a encontrar. Entonces, la fe también se materializa. Por eso dice su palabra, si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Pero si tú no tienes obras, obviamente, ahí nosotros tenemos que ser, bueno, de verdad, si no tengo obras, mi fe está un poco enferma. Dios da testimonio, porque acuérdense que Dios dio testimonio de Abraham. Dios va a dar testimonio de nosotros. Por eso, cuando hay un cambio en nosotros, no somos nosotros quienes damos testimonio de nosotros mismos. Porque, como dice, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero ¿qué carnicero dice que su carne es mala? Ningún carnicero. Ninguna cocinera dice que su comida está mala. Yo siempre digo, bueno, mi comida es riquísima y quizá a muchos no les guste, pero ¿qué cocinera dice que su comida está mala, no? Entonces, la fe, Dios da testimonio de nosotros. Otra cosa que la fe te ayuda a trasladarte, te traslada. Hay un agrado, cuando usted puede materializar orando, por supuesto, con fe. Mire qué tremendo cuando nos vemos en la intercesión, cuando tenemos esa clase de fe y oramos, porque una de las cosas, nosotros oramos para que Dios, conforme a su inmensa misericordia y bondad, haga su perfecta voluntad. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Yo solamente sé que yo voy a orar y el Señor se encarga de lo demás. Amén. Dice agradar, Dios te va a recompensar. Por eso hablamos siempre, lo oramos en la intercesión, y también la pastora muchas veces lo ha explicado, que aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y Él es remunerador de aquellos que le buscan. Primeramente, ¿por qué? Porque cuando tú te acercas a Dios, muchas veces la gente se siente inapropiado o inadecuado, pero me recuerda una parte en la palabra que habla, vamos a Juan 1, y de verdad que ese para mí es como mi, por decirlo así, mi estandarte, una cosa así, para poderlo explicar. Porque cuando yo leí este versículo bíblico, y yo no sé si a usted le ha pasado, el Espíritu a mí me revolucionó, porque dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Perdón, estoy en Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. Pero a todos los que le recibieron,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y si usted lee un poco más adelante en el 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahí vemos que hay 4 engendramientos. Pero vino a ser un engendramiento cuando nosotros recibimos a Cristo, que esos engendramientos anteriores cambiaron. Porque vino ese nacimiento en el Señor y Él nos da el derecho de llegar a ser sus hijos. Por eso a veces cuando nos sentimos inapropiados para acercarnos delante de Dios, puede ser también, hay una condición que no estoy caminando en esa seguridad que soy hijo de Dios. O 2, porque me siento tan pecador. Una cosa es sentirse y otra cosa es estar en el pecado. Ahora, todos pecamos por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero todos los días nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios pidiendo perdón y abandonando nuestro pecado. Entonces, ¿Dios te va a recompensar? Claro que sí. Cuando tú te acercas a Él y tú crees que Él existe, yo creo que Él existe. Cuando Él se me presentó y yo creí y abracé la salvación, yo creí. Cada uno de ustedes que tuvo esa experiencia, nadie se la puede cambiar porque son experiencias únicas, que viene a ser una renovación, una transformación en la vida de uno. Y Dios te va a recompensar, quiéralo o no. Esto como cuando usted tiene a un hijo, ¿no? Y este hijo se porta bien. Obviamente si el hijo se porta mal, usted no lo va a recompensar. Sí lo va a recompensar, pero dándole un castigo, pero no lo va a recompensar en la forma positiva de si él hizo bien, usted lo va a recompensar. Entonces siempre usted va a ver que hay una recompensa, tanto si lo hemos hecho bien como si lo hemos hecho mal. Ahora nosotros pensamos que la recompensa solamente es para lo bueno, pero también hay recompensas que se dan no en el buen sentido de felicitación, sino la recompensa en el accionar que tuvo una persona a un comportamiento que no es el adecuado. Amén. La fe también moldea tu mente. La fe te prepara y la fe va moldeando la mente. Y ahí es donde hoy vamos a entrar, porque uno de los principios que hoy vamos a ver es el bautismo. Y cuando hablamos de bautismo tenemos que ir a lo que dice su palabra, ¿no? Porque en su palabra vamos a ir a, déjeme ver aquí, vamos a Mateo 3, 13, 15. Ya sabe usted, o si no sabe, pero vamos a cuando el Señor Jesús bajó a Galilea. Mateo 3, déjeme buscarlo aquí. Le vuelvo a recordar, nuestra pastora estará prontamente con ustedes. Ella está solucionando algunas cositas y hoy me encareció traer la enseñanza, así que le damos las gracias al Señor y gracias a nuestra pastora. Amén. Así que no se asuste si usted no la ve a ella. Esto es algo momentáneo. Vamos a Mateo 3, dice 3:13, dice bautismo de Jesús. Acuérdese, uno de los principios que vamos a ver hoy, porque ella va a seguir con toda la enseñanza y una enseñanza muy hermosa, porque déjeme decirle algo, cuando nosotros entendemos los principios, acuérdese que nosotros somos gentiles, nosotros no venimos de una raíz hebrea. Voy a hablar de mi caso, ¿no? En mi casa, en mi hogar, puedo decir que el 99.99% nunca se habló de Dios, entonces obviamente no sabíamos nada de Dios. Y a usted no saber nada de Dios, para uno es ilógico muchas cosas porque no sabe, porque hay una previa enseñanza. Entonces, cuando usted va a presentarse delante de un presidente, hay un protocolo que uno tiene que seguir. Si uno va a la Casa Blanca, obviamente usted no puede llegar y entrar como Pedro por su casa. Usted le van a hacer un background, le van a hacer todo el reconocimiento de su persona, no solamente física, sino que antes de entrar, me acuerdo que años atrás, y todavía se hace el desayuno con el presidente. Para usted sentarse en esa mesa con el presidente tenía que mandar su identificación como 2-3 meses antes para que le hicieran todo un chequeo para usted ir a esa reunión.
Y si había algo, obviamente usted no podía entrar. Le decían denegado. Entonces, si es así en la parte física, aquí en la tierra, cuánto más en el reino de los cielos. Porque nosotros muchas veces tomamos el reino de los cielos como que algo, bueno, como a la ligera. Como, imagínense si en su casa viniera un extraño. Usted no llega y deja pasar un extraño. Mira, aquí vengo yo, y se sienta y le abre el refrigerador. Por lo menos en mi país, que alguien entre a su casa por primera vez, llegue, se saque los zapatos, se siente, se acueste en el sofá, vaya al refrigerador, le abra la puerta. Uno dice, ¿quién es esto? No me lo traigas nunca más. Entonces, en el reino de los cielos nosotros no entramos como nosotros queremos. Y es algo que nosotros debemos ir aprendiendo. Que nosotros no podemos actuar como nosotros pensábamos y actuábamos en el mundo. Por eso una de las cosas cuando el Señor Jesús habla sobre el bautismo, dice, entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Notemos algo, el Señor Jesucristo en sí, porque era el Señor Jesucristo, no necesitaba ser bautizado. Más sin embargo, él dice, estaba Juan para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan reconocía la autoridad del Señor Jesucristo. Juan reconocía que el Señor Jesucristo estaba por encima de él. Por eso le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. A mí, al más pequeñito, a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces, porque mire que Juan sabía, porque a él no replicó nada más, él lo hizo. Entonces Juan se lo permitió. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le habló, Juan automáticamente, porque era un hombre que sabía de principios, sabía de leyes, sabía de estatutos. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, cuando fue sumergido y salió del agua, inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron. Y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Qué lindo que el Señor nos diga, esta es mi hija, en la cual me he complacido. Por eso es importante que hay principios como el bautismo, es un mandamiento, una ordenanza, en los cuales todos nosotros debemos de hacer todo lo posible, 100% posible para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque si el Señor Jesucristo lo hizo, ¿cuánto más nosotros? El bautismo es una iniciación. Si nosotros no nos bautizamos, no estamos iniciados. Y entonces muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero el Señor conoce, el Señor sabe, el Señor me entiende. El Señor entiende, el Señor sabe y el Señor conoce, pero Él no va a atropellar Él mismo lo que Él ha estipulado. Nosotros atropellamos muchas veces porque no sabemos, pero en el reino de los cielos no es así. Dios te da todas las chances y todas las oportunidades para que tú lo puedas hacer. Ya sabemos que nosotros tenemos que abrazar y tomar ese principio. Amén. Cuando hablamos del bautismo también tenemos que entender que es una ceremonia iniciática. Nosotros nos estamos iniciando al ámbito espiritual. Cuando yo me bauticé, a mí me hablaron del bautismo. Cuando yo recibí a Cristo, a los 3 meses me bauticé. A mí me dijeron que era necesario bautizarme porque era morir al hombre viejo y nacer el hombre nuevo. Y yo dije, yo lo creo. Yo no, mire, quizás, no sé, yo no me hice tantas preocupaciones en mi cabeza. Yo estaba esperando el día de mi bautismo. Y siempre digo que para mí fue muy tremendo, porque aparte que fueron 300 personas, fui la número 300, o sea, la última. Gracias a Dios que todavía quedaba agua en la piscina. Entonces, cuando uno se bautiza, de verdad, cuando uno se sumerge al agua, yo creí 100% que el hombre viejo había quedado ahí. Por eso dice su palabra que hemos sido muertos con Cristo, porque cuando hemos sido sumergidos, nosotros morimos al pecado y nace esa nueva persona, esa nueva criatura. Déjeme decir
que cuando usted experimenta esa sensación, para mí fue lo más precioso que yo pude tener. He tenido muchas otras experiencias, por supuesto, pero ese punto es tan importante para todo creyente. Y yo decía, bueno, si el Señor Jesús lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer, y con eso me basta. Vamos a ir ahora a Juan 3:5. Vamos a hablar un poquito de Nicodemo. Porque aquí vemos que el Señor Jesús se bautizó y le dijo a Juan, es necesario que cumplamos con toda justicia. Ya está viendo que el Señor Jesús, siendo el Señor, cumplió con la justicia. Por eso son cosas que son de detalles que nosotros debemos de tomar. ¿Cuáles son las justicias que nosotros estamos atropellando el día de hoy? Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 3. Habla sobre el nuevo nacimiento. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. O sea, prominente era un hombre muy estudiado, un hombre importante, un hombre que no era común, para que me entienda. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Ok? Entonces, si Dios no está con él, él sabía que el Señor Jesús hacía señales, vino de él de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque, claro, el venir de día dejaba evidenciado, y los otros fariseos que estaban en contra podían volverse en contra de él. Entonces, cuando él le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué quería también ver Nicodemo? Las señales, hacer las señales. Estaban como, ¿cómo él puede hacer estas cosas? Si nosotros que sabemos no las podemos hacer, ¿cómo es posible? Entonces respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí vamos a anotar. El que no nace de nuevo, nace de nuevo. Entonces no puede ver. O sea, el nacer de nuevo me permite ver el reino de los cielos. Ver. ¿Ok? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Y muchos nos preguntaremos, ¿cómo yo a esta edad? ¿Cómo yo puedo nacer otra vez? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces, una cosa es, nacer de nuevo me permite ver. ¿Ok? Y el que no nace de agua y del Espíritu, nacer del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el nacer del agua y del Espíritu me permite entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, claro, Nicodemo queda como... Entonces, el que no nace de arriba no puede ver el reino. Y el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta ceremonia que nosotros hacemos, ¿ok? Es en la parte inicial. Cuando uno se bautiza, si uno no se bautiza, los cielos están cerrados. Para que me entienda, cerrados. Pero hermana, yo oro muchísimo. Sí, pero si usted no se ha bautizado, los cielos están cerrados. Cuando usted se bautiza, hasta el Señor Jesús le pasó, dice que los cielos se abrieron. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Mateo 3:13-15.
Acuérdese que cuando Jesús fue al Jordán, que fue la parte de humillación, Jordán significa humillación, Él descendió, se humilló y dijo que es necesario que cumplamos con toda justicia, ¿ok? Después, cuando Nicodemo le pregunta, dice que nacer de nuevo te permite ver el reino de los cielos. Cuando tú recibiste a Cristo te permite ver. Pero cuando tú naces del agua del Espíritu te permite entrar. Si tú no naces del agua del Espíritu, obviamente no puedes entrar. Obviamente hay una incapacidad. Por eso es importante. En el momento que el Señor Jesús se bautizó, los cielos fueron abiertos. Fácil. No nos compliquemos tanto. Si nosotros no nos bautizamos, los cielos están cerrados. ¿Cómo hago que eso cambie, esa condición cambie? Que yo me bautice. Eso es fácil. Y ahí estamos cumpliendo con un principio. Amén. Ahora aquí está hablando. Cuando está hablando aquí dice que la renovación, dice el Espíritu, En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí vamos a hablar sobre la renovación de nuestra mente. Porque tiene que venir un cambio en nuestra mente. Tiene que venir una diferencia de cómo éramos antes a cómo somos ahora. Deme chance para aquí poner un poco de música que se me acabó. No se me vaya. Ok, entonces, en la renovación de nuestra mente, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos ahora a Efesios 4:23. Leamos lo que dice Efesios 4:23. Efesios 4:23 dice. Vamos a leer del 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, los deseos de nuestra carne, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Leamos otra vez el 23. Dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Es importante que nuestra mente sea renovada. Por eso a veces hemos hablado con algunas hermanas y muchas veces llegábamos al mismo punto. Todavía tengo pensamientos que no son los más adecuados, o pienso mal, o estoy como en esa disyuntiva siempre. Es importante cuando nosotros leemos la palabra del Señor, porque la palabra también es un bautismo. La palabra te empieza a limpiar. En la palabra nosotros empezamos a conocer. Por eso dice su palabra que el Señor anda buscando un sacerdote conforme a los deseos de su corazón y de su alma. Yo no sabía nada de Dios. No sabía, lo único que sabía de Dios era que Jesús nació, que se murió en una cruz, que nació en un pesebre, esas cosas cuando yo recién vine a Cristo. Pero obviamente eso no es suficiente. Y no sabía más porque en mi casa no se predicaba la palabra ni se hablaba de Dios. Entonces, conocer a un Dios para mí fue conocerlo de cero, porque no sabía nada de Él. Pero cuando empecé a leer su palabra, me empecé a dar cuenta de ciertas cualidades que Dios tiene. Una de las cualidades que era inmenso en misericordia. Y muchas veces, como hay una palabra que a mí se me pegó y se me grabó en el corazón, que era mejor caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque en las manos de Dios Dios es inmenso en misericordia. Y muchas veces el hombre no. Por eso cuando nosotros nos empezamos a sumergir en su palabra, viene ese cambio de mente. Por eso cuando uno dice, mire, leo su palabra, y a mí me pasó también, que yo leía su palabra al principio y no entendía nada. Es más, creo que empecé a leer Apocalipsis y quedé ahí como decía, ¿qué es esto, Señor? No entendía nada. Pero ni me recuerdo cómo, pero llegué al Nuevo Testamento y yo dije, bueno, tengo que saber quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Porque yo no sé absolutamente nada de Él. Sé que es Jesús, pero no sé nada más de Él.
Y me empecé a sumergir en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, saber quién era el Señor. Por eso dice que tú tienes que ser renovado en el espíritu de tu mente, porque ahí hay muchas cosas que salen que uno dice, bueno, yo practicaba esto, yo practico esto, o yo ya lo dejé de practicar, pero lo practiqué. Entonces viene esa renovación, el Espíritu Santo se empieza a sumergir, tú te empiezas a sumergir en las aguas del Espíritu. Por eso a veces cuando decimos, y una de las cosas que me decía la pastora, ¿no? Es imposible, Alejandra, que una persona que lea la palabra no tenga un cambio, no haya un cambio. Tiene que haber un cambio. Ahora, hay dos cosas, porque las personas muchas veces leen la palabra para usarla como un proyectil. Hay otros que leen la palabra como una revista, un magazine, que ven las historias y wow, uno dice que tremendo, pero no creen lo que dice su palabra. Por eso, cuando nosotros leemos su palabra, y yo siempre le pido al Señor, ayúdame a entender, abre mi mente, que yo tenga una mente espiritual. Por eso el bautismo es tan importante, porque ya tú empiezas a experimentar en el ámbito espiritual y la palabra empieza a hacer ese lavamiento, esa limpieza, y la palabra te empieza a iluminar las áreas donde hay oscuridad en ti. Por eso cuando nos encontramos, y hay a mí una parte en la palabra que a mí me impactó, ¿pagará el Hijo por los pecados del Padre? Y yo siempre pregunto eso, ¿pagará el Hijo por los pecados del Padre? Y uno inmediatamente como padre dice, no. Exactamente no, pero el Hijo no puede cometer los pecados del Padre. Por eso cuando nosotros oramos decimos, hemos renunciado a los pecados de nuestros padres. ¿Cuáles pecados? Fornicación, adulterios, robos, suicidios, borracheras. Porque si ponemos la mente para atrás, ¿qué hacían nuestros padres? ¿Ok? Entonces nosotros hemos renunciado, pero cuando la palabra a mí me impacta sobre eso, viene a ser una transformación. Ese, como yo digo, esa red flag. No puedo cometer los pecados de mis padres. ¿Por qué razón? Porque se activan las maldiciones en este hijo. Y muchas veces la condición de ese hijo es peor. Por esa razón, cuando usted se sumerge en la palabra, empieza a hacer ese cambio de mente. Vamos a leer en Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. Si usted tiene alguna pregunta también nos puede escribir. Yo sé también que mi pastora está aquí conmigo y ella nos puede también ayudar a responder. Amén. Dice Romanos 12:2. Dice en el 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La pastora la semana pasada hablaba sobre las voluntades de Dios. Aquí está hablando para que nosotros no nos adaptemos. Por eso, como hijos de Dios, nosotros no nos podemos adaptar a este mundo. Nosotros somos peregrinos en este mundo, pero nuestra morada no está aquí. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos 100% de este mundo, porque nuestra morada está allá. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. Obviamente aquí en la tierra comemos, vivimos, respiramos, trabajamos y hay una obra que nosotros tenemos que realizar. Pero nosotros entendemos que llega un momento que debemos de entender que nosotros somos peregrinos, los cuales no nos podemos adaptarnos a este mundo. ¿Por qué lo decimos así? Porque, bueno, no porque lo decimos nosotros, su palabra lo dice. Dice, no te adaptéis, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La mente es muy importante de ser renovada, porque como veíamos en todas las predicaciones, muchas veces la gente se empieza a adaptar a este mundo y ya le empieza a decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y no es así.
Lo que es malo delante de Dios, no importa cómo nosotros lo queramos dibujar. A veces nosotros queremos dibujarle al Señor una película que no es. Él conoce todas las intenciones de nosotros. Por eso cuando nosotros somos renovados, ya entendemos que a Dios hay cosas que no le agradan, que no le gustan, que no son de sus anhelos ni deseos, que no son parte de la naturaleza de Dios. Y si a Dios no le agrada, menos nosotros, porque nosotros somos naturaleza de Dios, el cual mora en nosotros el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora dentro de mí, el Espíritu Santo me va a hablar. Si yo estoy en algún tipo de pecado, ¿ok? Y no hay que algo me redarguya, tengo un problema. Porque ¿cómo va a ser que el Espíritu Santo me hable para algunas cosas y para otras no? Si el Espíritu Santo es templo, yo soy templo del Espíritu Santo. Este templo es como el caparazón del huevo, para que me entienda, pero en sí el huevo está dentro, la esencia del huevo está dentro. Pero la cáscara, esta es la cáscara. Y dentro de mí está el Espíritu Santo. Por consiguiente, tengo que aprender a caminar en santidad. Santo. Aunque uno dice, pero todos los días pecamos. Sí, es verdad. Pero hay una misericordia, pero no por eso nos tenemos que abrazar. Porque hay una enseñanza que es como, puedes hacer todo lo que quieras, con tal Dios te va a perdonar. También Dios tiene un límite, porque lo vemos en su palabra. Cuando usted lee Jueces, y los madianitas vinieron e invadieron el pueblo de Israel, Dios ya le había dado muchas oportunidades al pueblo de Israel. Dios sí le había dado muchas oportunidades de que se arrepintieran, pero ellos quisieron seguir adorando a otros dioses. Y los madianitas vinieron contra ellos, y los cuales los despojaban de todas sus propiedades, de todas sus cosechas, de los animales, y empobrecían al pueblo de Israel. Entonces muchas veces nosotros estamos en una condición, no estoy diciendo que no vamos a ser probados, amén, claro que sí, vamos a ser probados para probar qué hay dentro de nosotros, pero este pueblo estaba así por la desobediencia. Pero cuando nosotros nos volvemos de la desobediencia a la obediencia, empieza a haber un cambio, una transformación en nosotros. Porque Dios tampoco es un Dios que yo digo sádico, que te quiere ver todo el tiempo en una condición paupérrima, de pobreza absoluta. No lo creo así. Pero muchas veces nosotros no nos sentamos a meditar. Por eso la pastora y lo enseña y lo dice su palabra. La Biblia habla. Vamos a Josué. En Josué habla. Dice, este libro de la ley ya lo sabemos por memoria, porque siempre lo oramos en la intercesión, porque una de las cosas que nosotros fallamos es que no meditamos y seguimos caminando como nada. Entonces tenemos que aprender a que nosotros debe haber una meditación, y en la meditación también nos ayuda a ser renovados. Dice aquí, este libro de la ley, estoy en Josué 1:9, este libro 1:8, perdón. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides. Una de las cosas importantes, cuidar. Meditar día y noche para cuidar. Que muchas veces lo menos que hacemos es cuidar. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Pero nosotros tendemos a leer, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Prosperidad y éxito van a surgir cuando tú cuidas y cuando tú meditas de día y de noche. Pero si nosotros no meditamos de día y de noche y no cuidamos, obviamente no vamos a estar prosperados ni vamos a tener éxito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice en Romanos 12:2, no nos adaptemos a este mundo. No podemos caminar conforme este mundo camina. Por eso cuando nos bautizamos viene un cambio de mente. Y el bautismo también tiene que ser, que es por fe. Porque yo creí. La fe es creer sin esperar. Dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
yo estaba conviccionada que al momento de ser sumergida iba a ser una nueva persona. Yo estaba conviccionada, por eso el bautismo viene también por fe, el creer. Por eso algunos dicen, no, yo no estoy preparado. Esa persona no tiene fe y no ha creído. Porque cuando usted te dicen, este es un mandato, supongamos cuando usted va a la corte, ¿no? Y el juez te manda, el juez te manda a hacer algo, tú no le estás preguntando, tú no le estás diciendo, bueno, no lo siento hacer. Señor juez, no lo quiero hacer, no lo siento hacer. O voy a esperar que la orden que usted me está dando tenga yo convicción en mi corazón. ¿Cierto que no? Cuando el juez manda a hacer algo, es sí o sí, no te da más chance. Y claro, cuando uno está delante del juez, me acuerdo un día que yo acompañé a mi esposo por un ticket de tránsito, y entonces claro, uno está ahí y uno siente toda la corte así calladita, nadie dice nada, están todos los policías ahí, unos policías de 6 pies, y uno hasta lo ve más grande, de 10 pies lo ves. Y entonces cuando el juez empieza a hablar y el juez ni te mira, y el juez está hablando y está dictaminando y qué sé yo, y te da la chance de hablar, si tú no llevas un abogado te da la chance de hablar y estar ahí mediando, y cuando el juez dice, bueno, este es el dictamen, y ya, next, uno ni siquiera tiene la chance de decir sí o no. Ok, y agarra los papeles y se va. Entonces, en el Señor muchas veces nosotros no nos comportamos así. Nosotros pensamos que Dios va a ser bueno. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno y nos decimos que no. Pero aquí hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Una de las cosas como mandamiento es bautizarnos, un acto que nosotros debemos de hacer. 2, que no nos podemos adaptar a este mundo, que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, renovados. Una de las cosas, renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Bueno, una de las cosas que tengo que hacer es sumergirme en su palabra. ¿Ok? Si usted se sumerge en su palabra, usted va a ver que va a tener un crecimiento. A veces pedimos fortaleza. Señor, fortaléceme. Dios te va a fortalecer, pero va a llegar un momento que tú tienes que empezar a caminar. No te puedes quedar en esa misma condición. Vamos a Romanos 6:4. Romanos 6:4. Miren lo que dice Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando dice seamos sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, aquí está hablando cuando nosotros somos bautizados, hemos muerto al pecado. Amén. Y hemos sido levantados en una nueva persona. Porque el bautismo, ¿qué es lo que hace? Nos limpia. Ya sabemos que nos hace nacer de arriba. Pusimos nacer, uno de los puntos para que ya vamos casi cerrando. Nos permite nacer de nuevo y ver el reino. Amén. Y nacer del agua y del espíritu, entrar en el reino. Son 2 puntos importantes. Entonces, el bautismo, nacemos de nuevo para ver el reino. Si no estamos bautizados, hay un problema. No vamos a poder ver el reino. Y menos si no somos nacidos del agua y del espíritu, entrar en el reino. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Hoy muchos están viendo solamente, pero no están experimentando entrar en el reino. Por eso llega un momento como que hay un estancamiento y no hay un crecimiento. Amén. Acuérdese que nosotros hemos sido sepultados en la muerte del Señor Jesucristo, hemos sido sepultados al pecado y hemos nacido de nuevo. Nos da la posibilidad de ver. Pero entrar al reino es otra cosa. Amén. Por eso la mente es muy importante, porque una mente carnal no me permite ver las cosas espirituales. Por eso es necesario que yo nazca de aquí. Por eso Nicodemo, que tenía tanto conocimiento, se le impedía, porque él iba detrás del Señor Jesús por las señales que él hacía. Obviamente él no las podía hacer.
Entonces Él quería eso. Por eso cuando vemos ahora la manifestación, cuando esta fue mi experiencia, cuando yo vine a los caminos del Señor, me bauticé a los 3 meses y yo tuve una experiencia sobrenatural. Me acuerdo después de bautizarme ese mismo día, yo siempre sentía cosas extrañas, siempre, desde muy pequeña, pero no sabía cómo, mire, si ni conocía de Dios, menos de las cosas del diablo. Entonces, y me recuerdo que fue una experiencia tan para mí, no puedo decir traumática, o maybe sí, fue una experiencia, me recuerdo que estaba sentada en la cama hablando con la mamá de mi amiga, y de repente que yo le estoy contando mi historia, estaba muy jovencita, yo tenía 19 años, y yo veo que del closet se empieza a presentar una sombra, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pero yo nunca antes había visto una cosa así. Y claro, para lo que yo estaba viendo, y yo como que le decía a ella, ¿tú no estás mirando lo que yo estoy viendo? Y me recuerdo que yo salgo corriendo. Y entonces, claro, cuando venimos a la enseñanza y empieza a hacer sentido que cuando tú naces de arriba, ahora puedes ver. Por eso dice, ver el reino ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos son dos cosas diferentes. Y cuando los ojos son abiertos, tú dices, wow, Dios mío, y entras en otra dimensión. Ahora, ¿a todo el mundo le pasa? No sé si a todo el mundo le pasa. A mí me pasó así. Y me pasaron cosas para mí que revolucionaron mi mente. Y yo creo que la revolución también a la hora de Miami, en muchos aspectos. Entonces, qué importante, una de las cosas que quiero dejarle hoy para que usted lo selle en su corazón, tiene que renovar la mente. ¿Y cómo va a renovar la mente? A través de la palabra. Aquí no puede haber como hemos dicho muchas veces, una fórmula matemática. Si yo le puedo dar una fórmula matemática a usted, es hoy. Lea la Biblia más, o sea, lea la Biblia más. Y empiece usted a ser detallistas, porque una de las cosas que cuando ya uno empieza a leer su palabra, hay detalles que uno tiene que leer con cuidado. Yo leía antes la Biblia como por jet, rápido, y la quería leer, y eso es bueno, porque uno cuando empieza en los caminos del Señor lee la Biblia y dice, wow, todas estas cosas que sucedieron. Pero ya llega un momento que usted se tiene como que sentar, como cuando ya usted se toma un cafecito y empieza a meditar lo que dice su palabra, cómo es que va a transformar mi vida, cómo me va a ayudar. Por eso dice la palabra que es medicina para mis huesos. La palabra es la lámpara que ilumina tu caminar, porque antes estábamos ciegos, pero hoy puedo ver lo que antes no veía. Por eso el Señor, cada día que usted se sumerge en su palabra, es esa cortina que se va subiendo. Pídale al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a que cuando yo lea tu palabra yo la pueda entender. Y también una de las cosas, aprender a preguntar. Y yo creo que muchos carecemos el preguntar. Y me incluyo también, porque a veces digo, wow, ¿qué puedo preguntar si esto, Dios mío, no se me ocurre nada? Pero he empezado a orar, Señor, ayúdame para que yo pueda desarrollar esa área. Y yo sé que tú me vas a ayudar, pero yo también tengo que poner parte de mí. Entonces, una de las cosas, nacer de nuevo es para que usted pueda ver el reino. Nacer del agua del Espíritu para que usted pueda entrar en el reino. Amén. La renovación de la mente le ayuda, porque dice aquí, para que usted no se conforme a este mundo, tiene que venir una renovación de mente. ¿Y cómo va a ser esa renovación de mente? Sumergiéndose en su palabra. Haga todo lo posible por leer la palabra, escuchar su palabra, masticar su palabra, sumergirse en su palabra. Y cuando usted haga eso, usted va a ver que el principio que usted ha aplicado sobre el bautismo, todas las demás cosas que surgen aquí le van a empezar a caer como efecto dominó. Hay que tener un esfuerzo, hacer un esfuerzo. Yo me tengo que esforzar en lo que a mí me cuesta, porque las otras cosas me salen fácil. Pero si en esto me cuesta, es aquí donde yo me tengo que esforzar.
porque muchas veces estamos más embotados en las cosas terrenales, y no digo que no sean importantes. La falta de trabajo, los problemas que tengo con mi familia, las situaciones que yo no puedo cambiar. Estamos muy sumergidos en eso que no dejamos que la palabra crezca. Por eso dice en la parábola del sembrador, las diferentes tipos de tierra. La semilla es la palabra. Y la semilla, mire, vamos a leerlo rapidito y ya con eso vamos terminando. Lucas capítulo... Lucas capítulo 8, versículo 4. También este es un mensaje, ¿no? Puede ir a ODM Kids, que ahí están las parábolas del sembrador y usted la puede estudiar. Esas son las enseñanzas para los niños, pero uno también como adulto aprende, porque se las damos en un lenguaje que los niños puedan succionar. Pero si le ayuda, amén. ¿Ok? Dice Lucas capítulo 8, habiéndose congregado una gran multitud, 8:4. Y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Ok, una parte cayó junto al camino, ok, una parte de la semilla junto al camino, vea la carretera, junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La palabra es esta: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ve? Palabra. Semilla, palabra. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Acuérdese, la palabra, la semilla es la palabra. Si usted está junto al camino, tenga un problema, porque entonces va a venir el diablo y va a arrebatar esa semilla, o sea, la palabra, para que no crean y no se salven. Dice: y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Esto, como yo siempre digo, es como cuando a usted le dan un vaso de Coca-Cola. Meten la Coca-Cola, ¿cierto? La sirven. Pero pareciera que la Coca-Cola está así de grande, pero cuando se baja la espuma, es así un poquito de Coca-Cola. Esos son estos cristianos, que reciben la palabra con mucho gozo. ¡Wow! Sí, pero usted les ve en un tiempo que no hay un crecimiento. Amén. Por eso dice que en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Ahora usted dice: bueno, yo no tengo riquezas. Sí, pero hay muchas preocupaciones. Preocupaciones de cómo va a pagar la renta, que uno dice, tenemos que estar preocupados, claro, pero mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Las preocupaciones te alejan. Las preocupaciones hacen que la palabra no haga ese crecimiento, porque la ahoga. Es como, de verdad, yo no soy mujer de planta. Y yo tenía mi esposo, un macetero de vidrio, y adentro tenía una planta que tenía una raíz. Y entonces me decía: amor, échale agua. Pero a mí no, yo me gustan las plantas de lejos, yo las alabo a todos ustedes que les gustan las plantas, yo no soy mujer de planta. Y de repente me decía: pero si la única cosa era que le tenías que echar agua.
Y cuando nos mudamos, yo ni cuenta me di que la planta se había secado. Entonces me dice, el único trabajo era que le echaras agua, porque el agua, cuando tenía mucha agua, la raíz ya estaba muy verde. Pero claro, sin agua, se seca. Y el agua, en esta puede ser la representación de la palabra. Amén. Aquí dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con la perseverancia. Perseverancia, importante, perseverar. Persevere en leer la palabra, porque ahí va a venir una renovación en su mente, una renovación en cómo usted va a caminar. Hoy vimos, entonces, para ya ir cerrando, si usted tiene una pregunta nos puede escribir, que aquí está mi pastora también. Bueno, digo aquí, pero no está aquí conmigo, aquí porque está en el chat, que nos puede ayudar a contestar sus inquietudes. Importante entonces, uno de los principios del reino, bautismo. Es importante que todo cristiano, aquellos que creen en Cristo, lo puedan hacer, lo hagan. Amén. Así que nacer de nuevo es ver el reino de Dios, y nacer del agua y del Espíritu, entrar en el reino de Dios. Cuando yo medito en su palabra de día y noche, cuido, entonces haré prosperar mi camino. Tengo que renovar mi mente, renovar el espíritu de mi mente, para que venga ese cambio en mí. Amén. Por eso nos tenemos que sumergir. Otro punto, sumergir. Y el último que sale aquí en la parábola del sembrador, la perseverancia. Siempre nos habla su palabra sobre perseverar. Qué importante es perseverar. Usted siga adelante, que usted va a ver un resultado. Amén, hermanos. Gracias hoy por estar en sintonía. Le voy a dar unos anuncios. ODM Kids. Pusimos ahí, la hermana Marta, un nuevo reto. Son algunas preguntas que tienen ahí que contestar, a ver cómo vamos creciendo. Está muy interesante. Mire, esas preguntas han sido muy aceptadas. Ya esta es nuestra tercera semana que ponemos y posteamos sobre preguntas. El reto de esta semana se llama. Así que usted puede ir a ODM Kids. También tenemos ODM Youth Army. Lo lleva la hermana Cristian Martínez. Usted, si tiene un joven a partir de los 12 años hacia arriba, usted se puede contactar, porque ella tiene 2 enseñanzas al mes con los jóvenes. Es un domingo por medio que ellos tienen su grupo y lo hacen por Zoom. Así que eso también tienen la posibilidad los hermanos de otros países en pedir el código, hablar o mandar un mensaje de texto para que usted pueda ingresar a su joven. Ella le va a mandar el código y son todos los domingos, perdón, no todos los domingos, 2 domingos al mes, uno sí, uno no. Creo que este no, el siguiente que sí, porque el anterior tuvieron. Así que el servicio lo tenemos hoy a las 7:30 de la tarde. Los invitamos. Nuestra pastora va a estar predicando y es a las 7:30. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, está invitado. Si usted tiene una iglesia, sea fiel donde el Señor los ha puesto. Pero si usted quiere compartir la palabra, hoy los esperamos a las 7:30, primeramente con la alabanza, y después sigue la administración de la palabra. El domingo a las 10 de la mañana también. Tenemos intercesión hoy a las 3 de la tarde. Ayer no hubo intercesión. Le recordamos que nuestra hermana Cristian ha estado un poquito indispuesta. Hoy sí tenemos a las 3. No hay a las 9 de la noche por el servicio, pero sí tenemos a las 2 de la mañana. Pueden enviar también sus peticiones de oración, y también no estamos dejando las intercesiones puestas por Facebook, pero usted se puede ir a YouTube y ver ahí las intercesiones que ya las vamos a empezar. Ya subimos una, la vamos a empezar a subir las otras, ¿ok? Devocional con Cristo, ya lo sabe, va a venir un cambio de horario. Le vamos a dejar saber los nuevos horarios en los cuales vamos a estar saliendo. Tenemos Radio Más que Vencedores, que pasa la enseñanza de Devocional con Cristo. Usted puede ir a radiomasquevencedores.com y ahí puede encontrar la enseñanza. La Escuela de Liderazgo está en nuestro segundo periodo.
Las inscripciones están abiertas, usted nos puede mandar un mensaje, aunque estén fuera de Estados Unidos, también las clases son por Zoom. Si usted está interesado, están las matrículas abiertas, usted se puede mandarnos un mensaje de texto para inscribirse. Jesús no se cansa de enseñar, que ayer estuvo el hermano Emilio, muy bonito su programa. Unidos es la llave, es este lunes que la pastora va a estar hablando sobre la profecía, así que los esperamos este lunes a las 6 de la tarde. Así que vamos también, y les recuerdo que la clase de los niños ya la semana que viene vamos a estar subiendo la nueva clase que habla sobre las parábolas. Estamos en este tiempo viendo las parábolas y tenemos listo el material, la parábola de deudor. Así que los esperamos mañana a las 10 de la mañana nuevamente y hoy servicio a las 7 de la tarde. Gracias por estar en sintonía. Déjenme ver si hay alguna pregunta. Déjenme saludarlos también. La hermana Bárbara Araya de Chile, el pastor Germán Martínez, que está con nosotros. ¿Quién más está por aquí? La hermana Zoraida García desde Nicaragua, la hermana Estela López Ortegas, la hermana Fabiola Díaz, la hermana María Mungía, la hermana Ana Torres, Sandra del Campo, la hermana Sofía García, la pastora Gabriela Torres de Martínez, Junieta Burto, Alberto Aguilar, la hermana Isabel García y la hermana Melisa Medina. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Vamos a orar para ya despedirnos. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por este devocional, Padre, que sabemos que ha sido de gran bendición, tanto para nosotros como para nuestros hermanos que están en sintonía. Pedimos, Señor, que tu palabra traiga crecimiento en los corazones en esta hora. Bendice a cada hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias por estar en sintonía. Dios me los bendiga. Nos vemos esta tarde a las 7:30 en nuestro servicio. Reciba los saludos de nuestra pastora y de nuestro pastor y de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami. Dios le bendiga.